Está claro que hay dos fenómenos que a mi juicio son absolutamente distintos, por más que tengan interconexión, para utilizar ese criterio que usted decía, cartesiano, de agarrar los temas globales y dividirlos, no porque no sean conexos o formen parte de un todo, sino simplemente para agarrarlos por trozos y poder analizarlos. Hay dos fenómenos totalmente distintos. Uno es la responsabilidad de los gobiernos de dar cumplimiento a las medidas que disponen los jueces respecto de las personas que transgreden la ley, cuando agreden a otro los derechos de otros, y en una justicia, en un Estado democrático de derecho, dispone que alguien, de acuerdo a leyes prefijadas en el marco de lo normativo penal, alguien por haber cometido una conducta ilícita debe ser sancionado con privación de libertad o con cualquier otra medida. En ese caso, el juez que lo dispone en el marco, nuevamente, del debido proceso, en este caso, en el momento más solo que tiene un ser humano, que es cuando solo enfrenta al sistema para dar respuesta a lo que ha hecho. Por eso debe estar garantizado con el debido proceso, con la defensa suficiente, con las garantías de la apelación, con todo ese mecanismo. En fin, cuando llegamos a un ser humano que transgredió las normas, y los jueces, como poder independiente en el marco de un cuerpo normativo preexistente, aplican una pena de privación de libertad, la privación de libertad tiene que ser aplicada. Eso requiere que tienen que haber establecimientos adecuados donde esa persona tiene que estar, como dice la Constitución uruguaya, procurando su rehabilitación, pero también asegurando su pérdida de libertad ambulatoria. Las dos condiciones que establece la Constitución Nacional Uruguaya. En ese sentido, Uruguay, en este caso concreto, está pasando por una etapa realmente impresionante. Uruguay tiene un crecimiento demográfico casi cercano al cero. El crecimiento demográfico uruguayo es casi nulo. Estamos en una población imperceptiblemente creciente, muy poco de diferencia. Estamos teniendo una emigración muy importante de uruguayos, que era una población de 3,5 millones promedio. Estamos teniendo 15, 20 mil uruguayos que se van año a año, uruguayos en vida activa, no son niños los que se van, estamos hablando de gente de vida activa. No tenemos un proceso inmigratorio, es decir, gente de otros países que estén viniendo a vivir a Uruguay. Lo que hace pensar es que estamos manteniendo por lo menos el mismo número de personas. Por lo menos. Creo que vamos al revés, pero supongamos que estamos en una media estabilizada entre la baja tasa de natalidad, entre la inmigración, entre la falta de inmigración. Sin embargo, el crecimiento de la población reclusa, personas que están privadas de libertad por orden judicial, está teniendo un crecimiento exponencial por fuera de todo promedio vinculado a esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la aparición de algunos factores, y quiero resistir la tentación de hablar a un tema que, como usted sabe, forma parte de muchos segmentos de mi propia vida, que es el tema de drogas, pero la aparición de determinados factores está haciendo que haya un crecimiento exponencial del delito y de características violentas del delito que están sancionadas con privación de libertad, y la respuesta a esa situación de jueces que disponen la privación de libertad de alguien porque delinquió no puede ser otra que la creación de establecimientos suficientes donde alojarlos. En ese sentido, nosotros presidíamos la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Uruguayo cuando la destrucción de ese enorme penal, que para el Uruguay es gigantesco, que se denomina eufemísticamente el penal de libertad, por la localidad donde está. Aquella destrucción total donde luego vino un sistema muy crítico. Bueno, ya propusimos en el año 2003, y luego se lo propusimos al actual gobierno, que se utilizaran establecimientos ociosos de otras dependencias del Estado, inclusive las del Ministerio de Defensa fundamentalmente, inclusive la creación de campamentos militares, donde bajo la jurisdicción civil, de la Policía Civil y control de los jueces, con doble alambrada perimetral, y aunque sea en carpas, se pudiera tener a los presos antes que tener celdas pensadas para 4 con 15 personas adentro. Ahí hay un factor de seguridad, hay un factor de bomba sanitaria y epidemiológica terrible en el medio. No hay rehabilitación, sino consolidación crítica de las situaciones más duras. La gente no sale después de estar presa mejor de lo que estaba, ni siquiera sale igual que como entró, sale mucho peor. Todo eso en una sociedad que no tiene cadena perpetua como pena,
tiene que tenerla en alerta para saber que todo preso tiene por destino quedar en libertad. Por lo tanto, si no lo hace por un sentimiento humanista con relación a los presos, lo tiene que hacer con un sentimiento de autodefensa, en el entendido de que si no descomprime esa bomba le va a terminar estallando como colectividad. Por otra parte, el tema de las medidas de fondo. No hay duda que el criterio de la convivencia se construye desde civilización, y el criterio de la convivencia civilizada tiene como pauta la educación. Y educación en el sentido más amplio de su expresión. La educación familiar, la educación formal, la educación para la vida dada en los centros educativos, la formación religiosa para el que quiera tener formación religiosa, la formación en los centros comunitarios y deportivos, el aprender a arbitrar las diferencias bajo reglas. La importancia del deporte en esto es formidable. Yo pertenezco a una estructura como el Panathlon, en la que hace unos años, dimos la conferencia sobre ética y deporte en Palermo, en Italia, en Sicilia, y justamente la conferencia giraba sobre ese punto. El deporte también ayuda a arbitrar el conflicto y la competencia y la oposición de intereses en el marco de una serie de reglas que es obligatorio cumplir. La transmisión de conceptos, de valores, de principios a través de la familia y la educación. Mire, yo creo que si la educación no sirve para la vida, sirve para muy poco, aunque produzca técnicos de primer nivel. Es decir, lo primero que nosotros tenemos que trabajar es para que la educación en nuestras sociedades haga de nuestros niños, de nuestros jóvenes, gente con responsabilidad compartida en la vida de la comunidad. Nosotros fuimos redactores de la ley de violencia doméstica, en esta tanta cosa que uno ha hecho y tiene que hacer por suerte. Cuando uno hizo el diagnóstico del tema de la violencia doméstica en Uruguay, se dio cuenta que en ese submundo, donde está la violencia de género contra la mujer, pero además está la violencia del hombre y la mujer respecto de los niños, está la violencia de los jóvenes, la mujer y el hombre respecto de los más viejos, la segregación por edad, la discriminación, las mil formas de violencia que existen en la convivencia humana. Uno llegó a la conclusión de que cuando en una sociedad, como está pasando en la vida moderna, el enojo pasa a ser un instrumento de la negociación, entre comillas, con el otro para ponerse de acuerdo. Yo tengo que discutir con otro un tema de familia, un tema comercial, un tema lo que fuere, y ya arranco con el enojo. Hay una postura en la que hay una tendencia a que si las cosas no van como yo quiero, termino enojado. Bueno, si el enojo es un instrumento de negociación, entonces el conflicto es el ámbito donde se desarrolla la negociación. Y no puede haber acuerdo en el conflicto. El conflicto tiene que ser algo que tiene que ser encapsulado. Por eso educar para el conflicto, educar para la convivencia conflictiva, educar para someterse a reglas porque es conveniente para nuestra propia vida. Convencer al otro que respetar al otro no es solo bueno por una razón filosófica personal, sino porque además es imprescindible para que el otro lo respete a él.